El día de hoy vamos a compartir una enseñanza acerca de un tema que muchas veces no nos gusta tocar, ¿no? Y es sobre cómo nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones muchas veces están centrados en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, en lo que nosotros deseamos. Y de eso vamos a compartir esta mañana. Digo, es un tema no muy popular porque a no muchas personas les gustan que le digan, oye, tus acciones, tus decisiones, tus pensamientos están centrados básicamente en ti y en tus deseos y en los que tú quieres, ¿no? Entonces, para tratar de hacer una analogía y hablar sobre cuál es el centro de nuestra vida, tendríamos que remontarnos un poco a la historia del universo. Y tenemos, en esa historia de la astronomía, tenemos la Tierra y el Sol, ¿no? Durante muchos años, los astrólogos pensaban originalmente que el centro del universo era la Tierra. De hecho, había una teoría, que es la teoría geocentrista, que pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y fue una persona que se llamaba Claudio Ptolomeo que lo decía. Luego, un griego nacido 300 años antes de Cristo, más o menos, que se llamaba Aristarco Samos, dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, ¿no? Y la verdad que pasaron muchos años, como que los científicos de esa época no le dieron mucho valor a esta interpretación y no le pararon mucha bola a este griego, ¿no? Hasta que llegó una persona que tenía una reputación y que era un poco más conocido, que se llamaba Nicolás Copérnico. Y eso fue como en el siglo XVI. Y Nicolás Copérnico reafirmó esa teoría. Oye, el centro es el Sol, no es la Tierra, ¿no? Y bueno, y el mundo de la astronomía se pasó discutiendo si el centro era la Tierra o si el centro era el Sol, hasta que más o menos en la década de 1920 muchos astrónomos aceptaron que el Sol no se encuentra en el centro del universo. Que el universo, que es mucho más grande y mucho más complejo, y que formaba parte el Sol y la Tierra de una galaxia, de muchas galaxias, que se llaman la Vía Láctea. En verdad hablan de miles de millones de galaxias. Entonces, para tener el contexto claro, hay una discusión entre la Tierra y el Sol, y al final vino alguien y descubrió y dijo, oye, ustedes dos son dos partes pequeñitas, y hay algo mucho más grande, que es la galaxia. Bueno, nosotros los hombres nos pasa lo mismo. El hombre se ha preocupado en exceso de saber quién es el centro de algo. Y nos cuesta reconocer que hay algo más grande y más importante que nosotros mismos. De hecho, ahora hay corrientes actuales que están centradas en el hombre, ¿no? Y se llama el humanismo, donde el hombre es lo más importante, ¿no? Donde todas las decisiones que tú tienes que tomar deben estar centradas en ti. Eso es lo que el mundo cree y el mundo piensa, ¿no? Y yo los quiero invitar al primer versículo. Vamos a estar en el libro de Santiago, en Santiago 4:1. La palabra nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y vamos a analizar este versículo y quisiera que lo dejemos ahí para analizarlo paso a paso, ¿no?
Y la primera pregunta es, ¿de dónde viene su intenso resentimiento y arranques de pasión? Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Qué entendemos como una guerra? ¿Una guerra es algo que pasa rápido o toma su tiempo? Toma su tiempo, ¿no? Una guerra es algo largo, no es algo de una definición rápida. No son cortas y duran mucho tiempo. Y acá hablamos de lo que muchas veces tenemos nosotros, que es este inmenso resentimiento, que no es algo de poco tiempo. Es algo que podemos cargar adentro de nosotros, respecto a alguien, respecto a algo, respecto a una situación. Pero ese es el equivalente a las guerras, ese resentimiento fuerte que nosotros podemos tener. Y es difícil, hermanos, reconocer que uno guarda un resentimiento. ¿Cómo podemos identificar que uno guarda un resentimiento? Solamente se los dejo ahí. Es algo que tú piensas una y otra vez, y otra vez, y otra vez a lo largo de tu vida. Cuando tú identifiques que hay algo que tú lo piensas constantemente, eso es un resentimiento. Y después tenemos los pleitos. Los pleitos no son de largo plazo. Los pleitos no se planifican, salen en el momento, ¿no? A veces pueden salir porque te hicieron un comentario, te dijeron algo o hicieron algo que pueden hacer que en ese momento se genere un pleito, ¿no? Los pleitos pues no se planean. Tú no te levantas hoy día en la mañana y dices, yo hoy día en la mañana me voy a pelear con mi hija. No lo planeas. Salen ahí en el momento. Y eso se refiere a esos arranques de pasión. Los pleitos normalmente son pasionales, son muy sentimentales del momento, ¿no? Y eso es lo que dice en este versículo, ¿no? Oye, ¿de dónde vienen estas guerras y estos pleitos que hay entre vosotros? Y se refiere que hay entre ustedes, entre nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque sí. Porque estas guerras y estos pleitos se pueden dar en tu familia, en tu casa, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tus hijos. Se pueden dar en el trabajo, se pueden dar en la congregación, acá, adentro de la casa de Dios. Y estas cosas vienen de un deseo de autosatisfacción que sale de dentro de nosotros mismos. La segunda pregunta de este primer versículo dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Según Santiago, todo radica en nuestras pasiones. Pero entendamos a qué se refiere con pasiones, y en el griego original pasión viene de hedone, viene de la palabra del hedonismo, viene de la palabra cuyo fin es tu propio placer, tu propio bienestar, ¿ok? Siempre centrado en ti, de tu satisfacción personal. Y las peleas y estas pasiones y estas guerras originan algo que yo quiero apasionadamente. Tú no te peleas por algo que no quieres, por algo que no deseas, ¿no? Y la palabra dice que combaten a vuestros miembros dentro nuestro. Quiere decir que la pasión nace en nuestro interior, es parte de nuestro egocentrismo elemental. Y hasta aquí, ¿quién es el centro de todo entonces? Nosotros, tú, yo. Por eso es que es un tema que nos cuesta escuchar y de repente queremos darle la espalda, porque a nadie le gusta que le digan, oye, todo lo que haces está centrado en ti. Oye, todas tus decisiones, todas tus acciones
están centradas en ti, no en la persona que está a tu costado, no en tu prójimo, no en los demás. En Santiago 3, el versículo 14 al 16, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pleitos amargos, algo que buscamos siempre en nuestro propio interés, no viene de arriba, no viene del Señor. Ese deseo de satisfacción, de egoísmo, de egocentrismo que puedes tener tú, no viene del Señor. Es terrenal, es animal y es diabólico. ¿Y qué pasa cuando tú tienes esos deseos? Porque ya los tienes y no te sales con la tuya. Y esos deseos no se cumplen en tu vida. ¿Por qué a ustedes les pasa eso? Porque yo tengo que reconocer que tengo muchos deseos que no se cumplen en mi vida. Y bueno, no es una casualidad que de repente tú también los tengas. Cosas que realmente deseas y que no se cumplan. En Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, codiciar es tener un intenso deseo de algo. ¿Y cómo comienza la codicia? Tú tienes un deseo en tu corazón, pero ves que alguien al costado puede tener esa situación que tú no tienes y que tú deseas, ¿no? Y comienzas a codiciar. La codicia comienza mirando. Y yo siempre lo hablo con mi esposa, ¿no? A veces nosotros de repente los más grandes tenemos Facebook, Instagram, y ahí tú comienzas a ver todas esas personas que comienzan a publicar estas fotos maravillosas, ¿no? Que están en el Caribe o que están aquí, todos son sonrisas. No hay ni una foto triste, ¿se han dado cuenta en las redes sociales? Todo es felicidad. Vemos matrimonios felices con sus hijos en la playa, aquí y allá. Y de ahí pasan los meses y de repente nos enteramos que ese matrimonio se separó. Y yo decía, oye, pero si todo era una maravilla. Hermanos, no todo lo que brilla es oro en la vida. Pero muchas veces cometemos el error de comenzar a navegar en las redes sociales y a ver estas vidas que no son nuestras vidas, y comenzamos en nuestro corazón a codiciar, a desear. Oye, ¿a mí por qué no me pasa esto? ¿Por qué no hago este viaje? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿No? Y comenzamos a ver alrededor nuestro y comenzamos a codiciar, queriendo muchas veces algo nosotros más allá de nuestra propia razón, más allá de nuestras posibilidades. ¿Y qué pasa cuando codicias y no consigues lo que codicias? Viene la siguiente situación. Comienzas a tener envidia. Por eso le digo que este es un tema, están todos súper serios, ¿no? Pero este es un tema que no nos gusta tocar, ¿no? ¿Están molestos conmigo, hermanos? Esta mañana. A mí me habló toda la semana esta palabra y créeme que no estuve contento. Y está bien que no estés contento, porque estás asumiendo algo tuyo. Estás asumiendo una responsabilidad.
Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Entonces deseas, codicias, no lo tienes y comienzas a envidiar. Y estás obsesionado con esa situación, con esa cosa que tú puedas tener, querer. Y miren en este versículo, en Santiago 4:2, vuelve a usar esas dos palabras, combatís y lucháis. Las mismas palabras que se refiere el versículo 1, que se refiere a intensos resentimientos y arranques de pasión. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos. Pero también puede ser que quieras codiciar algo bueno, que quieras desear algo bueno, algo agradable al Señor, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no te lo da? Si es algo bueno, es algo agradable al Señor. ¿Por qué no te lo da? De repente puede ser porque el Señor quiere que tú te prepares. El Señor quiere que tú vivas una transformación antes de que Él te dé lo que tú deseas. Porque si no, te lo daría en ese momento. Y la realidad es que no te lo da. Porque al final de este versículo 4:2 dice, porque no pedís. Entendiendo que no vas a pedir algo malo, que pides cosas buenas. No recurres al Señor. No lo obtienes porque no pides. Por ahí usas todas tus fuerzas y todos tus medios naturales. Nuevamente, egocentrismo. Miren incluso lo que dice la palabra. Dice en 1 Timoteo 3:1, es un versículo que a mí me tomó tiempo descubrirlo. Porque yo tenía ese deseo en algún punto de mi caminar. Yo no sabía si estaba bien o estaba mal. Yo poder desear obispado. Y la palabra lo dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que tú puedes anhelar el servir al Señor, el estar a sus pies, y está bien. Y se lo puedes pedir del corazón, pero te tienes que preparar para eso. Y no solo en conocimiento, sino en tu testimonio, en tus acciones. Es mucho más allá que aprenderte la palabra, 50, 100 versículos de memoria y repetirlos una y otra vez. Va más allá de eso. Y yo les voy a contar una historia triste que yo experimenté, no yo personalmente, pero yo fui parte tangencial de esta historia hace un tiempo, ¿no? Y fue porque un hermano le contó a otro hermano, y esta es una iglesia chica, y uno se entera de cosas, ¿no? Y un hermano me contó que otro hermano, suena feo, ¿no? Un hermano me contó que otro hermano le había dicho que una vez en un preguntas y respuestas, este hermano, este tercero hermano, se había esmerado en hacer una pregunta difícil. Él se había preparado para hacer esta pregunta difícil para probar el conocimiento de los líderes, ¿no? Y posiblemente este hermano ya sabía la respuesta, ¿no? O su respuesta, o lo que él interpretaba como correcto, ¿no? Y yo pensaba en ese tiempo, ¿no? Y tengo que decirlo porque fue algo duro, ¿no? Yo quería ir y hablar con el hermano, ¿no? Entonces, y yo pensaba dentro de mí y decía, ¿por qué lo hace?
¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus intenciones? Porque uno no hace algo si no tiene una intención. Nunca la sabré, porque finalmente nunca hablé con esa persona, ¿no? Pero fue doloroso para mí ver que un hermano se pueda preparar para incomodar a alguien, ¿no? Y yo era de los panelistas, ¿no? O sea, me tocó tangencialmente, ¿no? ¿Y qué quería demostrar? Me pasé semanas pensándolo en ese tiempo y ahora esta semana lo volví a pensar y llegaba al mismo punto. No sé qué quería demostrar. ¿Él se considera un vigilante, un atalaya del conocimiento de los líderes? ¿O del conocimiento de la iglesia? Y esta semana, a diferencia de la vez que sucedió, que lo único que quería era encarar a esta persona y al final le pedía al Señor tranquilidad, calma, mesura, y no lo hice, esta semana yo le tendría que decir a este hermano que sí, que de repente sabe en algún aspecto la palabra más que yo. ¿Eso lo hace mejor? También tendría que decirle y recordarle que lo más importante, hermanos, y es lo que podemos sacar de esta situación y de esta enseñanza, lo más importante es hacer la palabra, vivirla, no declararla, no decirla teóricamente. Tendría que decirle cuál es tu testimonio, cuál es tu vida, y no acá, donde todos son besitos y abrazos, ahí en tu casa, en tu habitación, donde estás tú solo, donde realmente eres tú. Lo compartíamos con los varones en algún momento de esta semana sobre eso. No el Martín de exportación, ese es el mejor producto, primera calidad, ¿no? Sino el Martín del mercado local, el de la casa. Acá varios hermanos de Gamarra, ¿no? Tenemos las prendas de exportación y la que tiene Yaya. Y la que tiene Yaya la vendemos en el mercado central. Esa es la persona que se tiene que preocupar por tener un buen testimonio. Y ahí podrás declarar de paporreta todos los versículos que sabes, pero no vale de nada si tú no tienes una vida santa y dedicada al Señor, de corazón, no de palabra, de corazón. Porque en este hermano ese corazón no estaba bien. En Santiago 21, 22, 1, 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No dice que recibas la palabra con soberbia, sino con mansedumbre. Porque de repente ya la sabes. ¿La haces? ¿La sabes? ¿Y la haces? Ahí tendrías que tener un doble check. Pero si no, todavía, hermano, por más que tengas conocimiento, recibe la palabra con mansedumbre. Y hoy, ahí está, ¿qué dice la segunda parte? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esa historia que he contado es una historia evidentemente de egocentrismo, de pensar en él, no pensar en los demás hermanos de esa reunión, menos en los líderes,
en la real enseñanza que queremos impartir en esa reunión. Hay algo atrás, ¿no? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y acá hay una incriminación, dice: ¿hasta cuándo sus oraciones no recibirán respuesta? Si tú estás orando por algo y no lo obtienes, y no obtienes lo que estás buscando, ¿por qué? Lo más probable es que porque estás orando por egocentrismo. ¿Para qué? Para solucionar una situación, un deseo. Oras por tus propios deleites y tus propios intereses. Y lo que tenemos que darnos cuenta, hermano, y esperamos haberlo comprobado esta mañana, es que tenemos que comenzar a pensar en los demás. Tenemos que comenzar a pensar en nuestro prójimo. Porque tenemos toda clase de conflictos en el matrimonio, en la vida personal, con nuestros hijos, hijas, padres, en nuestra iglesia. Y normalmente la raíz de todos estos conflictos, en su gran mayoría, parten de nuestro egoísmo. Nosotros queremos ser el centro de todo. Y el egoísmo o el egocentrismo tiene distintas formas, ¿no? Una es aquellos que buscan la admiración, la contemplación, el reconocimiento. Nos encanta que nos feliciten, nos encanta ser el centro de todo, que todos nos miren. Ese es un tipo de egocentrista. Después el otro es los que simplemente quieren dominar, quieren ganar las situaciones, las discusiones, los distintos puntos de vista. Ellos se satisfacen ganando. Por eso había que decirle a los matrimonios que en un pleito, en una casa, no gana ni el hombre ni la mujer, los dos pierden, ¿no? Pero ellos quieren imponer sus ideas y quieren ganar la discusión o lo que fuese. Otra clase de egocentrismo es: me hago la víctima. Yo soy la víctima de todo. A mí todo lo malo me pasa. Y esa es otra forma de llamar la atención. Y también están los que piensan que nadie merece nada más que él o ella. Nadie merece las bendiciones más que uno mismo, ¿no? Querer ser el centro de atención y en las preocupaciones de todos no es sano, no es normal. Y vemos cómo nuestro egocentrismo nos afecta en nuestras oraciones. Comencemos a pensar en los demás, hermanos. Comencemos a pensar en tus hermanos, naturales y espirituales. Comencemos a pensar en nuestros líderes. Comencemos a pensar en nuestras familias. Que nuestros hechos y nuestras oraciones determinen nuestro deseo de que los demás mejoren. Y comienza a hacerlo con tus actos. Comienza a demostrarlo con tus actos. No solo a decirlo y a que sea una vana teoría. Yo acá quiero contar una historia, que fue un video que posteó una hermana durante esta semana y lo vi. No es un tema cristiano, pero de alguna manera nos ejemplifica lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Este video era de una situación que había pasado en Ecuador. Y era un motorizado que era delivery. Y él estaba haciendo el delivery, estaba sin casco, y lo paran, lo que pareciera ser policías o serenazgo, no sé, entonces lo paran. Y él estaba con su caja de delivery, le piden los documentos, ¿no? Le dicen sobre el casco, él tenía el casco pero no lo estaba usando.
y finalmente le decomisan la moto, ¿no? Entonces agarran los efectivos y suben la moto a una camioneta y lo dejan a él sin moto con su caja de delivery. Y él tenía que entregar ese delivery, le explicaba al policía que tenía que entregar ese delivery, que si lo entregaba tarde no se lo iban a comprar. Bueno, el hecho que cruza para entregar el delivery, toca la puerta, sale una señora y le dice que ya no quiere el pedido. Que ya no desea el pedido. Antes de que él vaya al delivery había una persona que estaba lavando su auto y de casualidad le tiró como un baldazo de agua. Y le cayó un baldazo de agua. Y de ahí toca la puerta a la señora del delivery y la señora del delivery, la señora que había pedido el delivery le dice, ya no estoy interesado, ya pasaron los 30 minutos, no te lo voy a comprar. Entonces tú ves que esta persona cierra su caja del delivery, se apoya en un carro que estaba ahí y estaba devastado, me imagino, ¿no? En pocos segundos había perdido su moto, lo habían mojado y no le habían querido recibir el delivery. Y hasta ahí todo uno puede pensar que es normal, que uno esté triste y uno piense en uno mismo, ¿no? Le habían pasado cosas malas. Y de repente en esa situación donde él estaba yendo y apoyado en ese carro, se le acerca un mendigo. Y el mendigo le dice, oye, ya que no te han recibido el pedido, ¿tú crees que me lo puedas dar? Entonces él como primera reacción le dice, no. Entonces el mendigo se va, había un carro acá y él estaba en la punta del carro y el mendigo estaba en el otro lado del carro con un niñito. Entonces el mendigo se va con el niñito y este chico se apoya en el carro y se ve un tiempo donde él piensa, ¿no? Entonces él agarra, se para al apoyar, se da la vuelta y va y ve al mendigo con el niñito. Entonces regresa donde su cesta de delivery, abre el delivery y va y le entrega la comida a esta persona más necesitada, ¿no? En ese momento que le entrega la comida, ya tú ves en ese hombre un cambio de un egoísmo, de una situación adversa que le estaba pidiendo, a esto que nosotros debemos de desarrollar, que es dar. Esto podrá ser pura coincidencia, pero la historia no acaba ahí. Cuando el mendigo recibió la comida y el motorizado se lo dio, la señora que había pedido el delivery vio esta situación. Entonces la señora se le acercó y le pagó el delivery, porque le pareció bueno lo que había hecho. Ahí no acaba la historia. Los policías que le habían capturado la moto vieron toda esta situación, vieron que él le entregó la comida al mendigo, vieron que la señora vino y los policías bajaron su moto y se le entregaron. Y él se fue con el delivery pagado, con la moto, ya se puso el casco y se fue. Miren esa historia. Pero ¿cuál es el punto donde todo cambia? Y es lo bonito de esta historia. El punto donde todo cambia es cuando él deja de pensar en su situación, ve al costado una mayor necesidad y él hace algo al respecto. Quisiera invitar a los músicos, por favor. Y él hace algo al respecto. Y eso nos tiene que dejar a nosotros una enseñanza. Esto pasó en el mundo, pero me pareció un buen ejemplo. Porque muchas veces a mí me pasa eso. Y seguro que ustedes también. Que estamos ensimismados y preocupados en nuestra situación que estamos viviendo y no vemos al lado la necesidad. En Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo uno cuando lo medita, y yo le daba vueltas y lo meditaba y decía: ¿por qué no dirás amarás a tu prójimo como a ti mismo?
Porque Dios entiende que tú te amas a ti. Él sabe que nosotros tenemos una naturaleza carnal, egoísta, egocentrista. Y Él te dice, así como tú te quieres a ti mismo, tienes que querer, que amar a tu prójimo, que amar a la persona que tienes a tu costado. Y eso es, hermanos, en vez de seguir pensando en uno mismo, comencemos a tener amor por los demás. En la medida que tengamos amor por los demás, el amor cubre multitud de faltas. Y cuando veas a un líder cometer un error, porque yo primero acá en la lista en cometer errores, si tú ves a la otra persona con amor, esos errores no van a ser importantes. El amor va a prevalecer. En Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si nosotros, hermanos, comenzamos a caminar como hijos de Dios y comenzamos a pensar en tu familiar, en tu esposo, en tu hija, en tu hijo, en tu hermano, como si fueras tú, a ponerte en sus zapatos, seguro que vas a comenzar a criticar menos. Seguro que vas a comenzar a construir, a ayudar para la obra de Dios.